Muy bien, pues muy buenos días a todo el mundo, muchas gracias. Supongo que les pillo ya un poquito tarde y deseando además todos salir corriendo y además aguantando desde las 9 de la mañana que están aquí. Bueno, espero que aguanten unos minutos más, no mucho más, y esperamos plantear algunas cosas. Dos anuncios importantes antes en cualquier caso. Primero, me han dicho que aunque vamos con un poco de retraso siga habiendo algún picoteo, o sea que eso no hay ningún problema, no se preocupen que no se va a escapar. Y segundo, la cuestión es... ¿Y qué pinta esto de lo de los mercados? Siempre nos pasa lo mismo, esto de lo de los mercados en un seminario sobre los retos del viñedo en la próxima década. Hombre, en mi caso, por deformación profesional, y sobre todo si yo fuera viticultor, que desgraciadamente no lo soy, pensaría que esto de vender el vino y dónde se vende el vino tiene bastante que ver como reto del viñedo. Pero vamos, hay opiniones al respecto. A ver, voy a intentar ir rapidito, voy a intentar dar una explicación de cómo estamos en el sector del vino a día de hoy, si puede ser, o en estas últimas semanas, con todo lo que ha pasado en los últimos 2 años, sobre todo el año de la crisis, el año de la recuperación que está siendo ahora, pero les pido también, yo creo que es bueno que levantemos un poquito la vista de nuestra realidad más inmediata. Estamos todos preocupados por nuestro viñedo, por nuestra parcela, por nuestra producción, cosas tremendamente interesantes, técnicas que he escuchado y de las que se ha hablado. Aquí lo que yo hablo es un poco de, pues eso, de cómo se vende el vino, y para hablar de eso, pues lo que hablo es de qué pasa más allá de la parcela, más allá de la denominación de origen, más allá incluso de la comunidad autónoma, aunque algo diga, básicamente qué es lo que está pasando con los vinos de España y qué está pasando con el vino en el mundo, ¿de acuerdo? ¿Qué nos preocupa en líneas generales? Bueno, nos preocupa, y es una forma de resumirlo, nos preocupa la producción, nos preocupa, y en la producción sobre todo nos preocupa que haya equilibrio, es decir, no se trata de producir mucho o poco, esto vemos que además es un debate que se está dando en muchas denominaciones de origen, no sé si habrá alguien de Rueda o de la zona, pero bueno, lo hay en muchísimos otros lugares, es decir, no se trata de producir mucho, ni poco. Tampoco es que vayamos a producir solo lo que nos dice la meteorología en cada momento. Se trata de producir lo necesario para vender bien, ¿vale? De ahí el tema de los rendimientos, las discusiones sobre las plantaciones, en fin, todas esas cosas. Nos preocupa el consumo de vino en España y qué es lo que está pasando con ello. Lo que nos interesa sobre todo en España es a ver si conseguimos entre todos aumentar un poquito el consumo, animar a nuestros amigos, familiares y tal, cosa que está ocurriendo y yo creo que va razonablemente bien, y nos preocupan mucho las exportaciones. No la inmensa mayor parte, pero una grandísima parte de lo que producimos de vino en España no nos lo bebemos nosotros, se va fuera. Y esto significa, incluso del vino de Castilla y León, incluso ahora ya también del vino de Ribera del Duero, que antes no era frecuente, pero ahora sí. Eso significa que va a otra gente, a una gente muchas veces, no sé si habrá mucho extranjero, mucha gente rara, ¿vale? Que se acerca al vino de una forma diferente, a chinos, a japoneses, a gente de Utah o de qué sé yo, de Puerto Rico, en fin, gente pues que mira el vino de forma diferente a como la vivimos, lo vemos y lo sentimos nosotros. Bueno, eso exige un cierto cambio de mentalidad. Ya no producimos el vino para bebérnoslo nosotros. Y eso significa que qué tipo de vino, cómo los producimos, cómo los etiquetamos, cómo los comercializamos, todo cambia bastante. Ahí lo que nos interesa sobre todo es generar valor. Así como en España hablo de a ver si conseguimos que haya un poquito más de consumo, en exportaciones lo que nos preocupa mucho, posiblemente aquí no, porque esa asignatura en Castilla y León está aprobada con nota, pero en general para España lo que nos preocupa mucho es generar valor. Ahí el problema no es la cantidad de litros que vendemos, ni la cantidad de botellas que vendemos, sino a qué precio las vendemos. Y esta es la obsesión, esta es la preocupación que tenemos en general todos, que por cierto está muy ligado con el tema del equilibrio de la producción que decíamos. Bueno, y todo eso que es lo que nos preocupa sobre el vino español dentro de un contexto, que es el contexto de cómo va el vino en el mundo. Ya les anuncio, y lo veremos en un par de diapositivas, que, a veces nos va muy bien y damos unos datos muy buenos de cómo nos van las cosas, pero al final, como nos comparemos con otros, ya la cosa no siempre queda tan bien. Y lo de compararse es doloroso muchas veces, pero es necesario, es cosa buena. Bien, hablamos de la producción. La producción en España es extraordinariamente errática desde hace mucho tiempo, sobre todo desde el año 2010. Yo sigo defendiendo una hipótesis, que es la que me lleva a algunos de los comentarios que he hecho antes,
y es que, hombre, siempre hemos tenido años de cosechas altas, años de cosechas bajas, años de sequías, años de mucha lluvia, en fin, años de heladas, recordarán alguno no tan lejano, pero sobre todo a partir del año 2010-2011 es cuando esa variabilidad es brutal. Estamos hablando de cifras de España, ¿de acuerdo? Y estamos hablando de años en los que bajamos a 35 millones de hectolitros y al año siguiente nos vamos a 53. Yo no soy un experto en matemáticas, pero entre 35 y 53 van muchos millones. Van un porrón de millones de diferencia. Es decir, tenemos un año que no tenemos vino y al año siguiente que nos sale por las orejas. Bueno, eso genera problemas para vender. Yo creo que eso está muy relacionado, directamente relacionado con lo que supuso para España la pérdida de las ayudas europeas a la destilación, que curiosamente fue precisamente en esos años 2010-2011. Al eliminarse las ayudas a la destilación, que en España destilábamos muchísimo, las variaciones en la producción, además, inmediatamente se trasladan a variaciones en la exportación. Tenemos una enorme variabilidad, el potencial es al alza. Cualquier técnico en la materia, que yo no lo soy, pero seguro que Jesús lo dirá y lo puede decir mucha más gente, es que si nos ponemos a ello como país, podemos llegar a los 50 millones de hectolitros con facilidad, porque, insisto, no es solo la climatología, todos sabemos, y ustedes sobre todo, cómo tratar el viñedo. Y en según qué sitios, pues según cómo podemos, según lo del agua que estábamos hablando antes, la fertilización, en fin, hay muchas formas de hacer trabajar la viña. El factor clave es el uso del agua, precisamente antes lo estaban hablando, y desde luego en las zonas de mayor producción de España es el agua el factor absolutamente clave, lo cual supone un doble riesgo. Y yo solo lo voy anunciando, pero me preocupa. Supone un riesgo de carácter ecológico. Hombre, tener un negocio basado en un uso, llamémosle extenso, del agua, en zonas donde el agua no es abundante, pues es problema, eso es un problema, eso es un lío. Tienes el agua que tienes, y tienes luego el agua de los acuíferos, y tienes pozos, todos los que quieras y más. Pero, en fin, eso puede llegar a ser un riesgo ecológico, pero además, y esto ya he oído algunas señales, además de tener un riesgo ecológico por un uso a lo mejor indebido del agua que nos genera grandes producciones, eso se puede convertir también en un riesgo comercial. Tal y como están yendo las cosas ahora mismo, cuando algunos importadores, distribuidores y tal, te empiezan a preguntar, oye, ¿y cómo es que tenéis vosotros en España esas producciones? ¿Y qué uso estáis dando al agua? Es decir, que haya un cierto riesgo ecológico puede ser muy mal visto por parte de nuestros distribuidores e importadores. Luego, no es solo un problema ecológico, es además que se puede convertir en un riesgo comercial. Y si mala es la variabilidad, y tener un año mucho vino y otro año poco, y eso aquí lo hemos vivido también recientemente, mucho peor es que haya 2 años seguidos cortos o 2 años seguidos largos. En fin, recordaremos alguno. Se me para. Ahí, recordaremos algún año, pero en los años... en los años sobre todo 93-94, que fueron 2 años seguidos muy cortos y otros años en los que hubo bastante vino, 2003-2004, mucho vino seguido, el riesgo es enorme. ¿Qué hubiera pasado en España si después de una cosecha, si no mal recuerdo, de 46 millones de hectolitros en el 2020, con todos los problemas de ventas, de COVID y todo lo que hubiéramos, en el 2021 hubiera venido otra cosecha grande? Pues eso tiene inmediatamente un efecto, entre otras cosas, en los precios, como bien saben. Es además una producción bastante concentrada la que tenemos en España. Esto no lo cuento mucho por ahí, porque además en algunos sitios me lo han censurado, pero en fin, es verdad, la parte gruesa de la producción está donde está. Estos son millones de hectolitros del año pasado, vamos, de esta campaña, del 2021. Entre Extremadura, Castilla-La Mancha y Valencia tenemos el 69% de la producción, ¿vale? Eso es volumen, eso es un porrón de kilos de uva y de litros de vino. Con medidas, sí es cierto, para el equilibrio, medidas en las que estamos trabajando a nivel nacional cada vez más, y yo creo que son muy importantes, porque, bueno, pues si las desviaciones al alza o a la baja de las producciones son malas, hay algunas medidas que lo pueden equilibrar. Por ejemplo, hacer más mosto, o por ejemplo, destilar más vino, ¿de acuerdo? Y son 2 mercados, por cierto, el del mosto y el del alcohol, que funcionan muy bien.
y van muy bien, y que España podría hacer bastante más mosto y bastante más alcohol y por lo tanto tener menos vino disponible para la venta. Y si hay menos vino disponible para la venta, normalmente mejoran los precios. Esa es la línea, y en eso se está trabajando. Bien, ¿y todo el vino que producimos cómo se vende? Tenemos unos datos, que no sé si alguno de ustedes lo verán, pero les animo a que lo vean. Hay un informe que publica la Interprofesional del Vino de España mensualmente, que es un informe de situación del sector y cómo va. Está muy bien hecho porque lo hacemos nosotros, o sea que es francamente bueno. Y, entre otras cosas, nos permite dar... No, es verdad, hay que decirlo, joder, si no lo digo yo, ¿qué lo voy a decir? Entre otras cosas, nos permite saber las existencias de vino que hay en las bodegas a final de cada mes. Eso nos da bastante información, y las salidas y cómo van y tal, eso nos da bastante información de cómo está yendo en general el sector, ¿vale? Si hay mucho vino, si hay poco vino, si los precios van al alza, van a la baja, ¿qué es lo que está pasando? Las existencias en bodegas, bueno, a nivel nacional, pues tienen esa curva, ¿no? Está claro que después de vendimia, sobre todo en octubre normalmente, noviembre al final se mede, pero sobre todo en el mes de octubre es cuando tenemos las bodegas a reventar. Ahí las tenemos con todo el pico de vino y poco a poco, a lo largo, según va avanzando la campaña, pues vamos vendiendo hasta que llega la siguiente cosecha. Hombre, año 2020 acabamos relativamente altos de vino, con existencias, con todo el problema que hubo. Año 2021 teníamos un poquito más, con lo cual la cosa se quedó razonablemente equilibrada y la sensación este año es que estamos relativamente bien. Eso nos permite también ver las salidas totales del vino que salen de las bodegas españolas. Esto es fácil, esto lo hago por un sistema muy sencillito. Si a 31 de enero tengo tanto vino y a 28 de febrero tengo otra cantidad, pues la diferencia entre el uno y el otro es lo que ha salido. Esto no hace falta ser matemático. Lo cual nos permite ver también cómo evolucionan en general las ventas de vino, ¿vale? ¿Qué estamos viendo aquí? Pues básicamente algo relativamente sencillo, que le ponemos números a cosas que son muy simples, pero bueno, que el 2019 fue muy bueno, que el 2020 fue una catástrofe, no tan malo como esperábamos, seguramente, y que el 2021 ha sido extraordinario y el 2022 también va por muy buen camino. En líneas generales, en ventas, incluso pues superando unas ventas, estos son tasas anuales móviles, de unos 39 millones de hectolitros por año, ¿de acuerdo? Ahora ya aflojando un poquitín. Pero estas son las grandes salidas. Vamos a ver las partes fundamentales de ese consumo. El consumo de vino en España. El consumo de vino en España, bueno, pues sabemos también lo que pasó. Un 2018 que ya fue malo, un 2019 excepcional. Después de muchísimos años, el consumo de España se ha mantenido relativamente estable ya desde hace como 10 años aproximadamente, lo cual es buena noticia, y en el 19 incluso subía. Pero subía de forma importante. Volvimos a superar la barrera de los 11 millones de hectolitros, que en España no los veíamos desde hacía pues, un porrón de años. Nos acercamos en el 18, pero hacía muchísimo tiempo. Es decir, en España hay una tendencia, me lo preguntaba ahora un periodista, una tendencia a consumir más, y eso es buena noticia. Yo creo que pues se están abriendo algunas espitas que son importantes de nuevos vinos, de nuevas zonas, nuevas elaboraciones, nuevas imágenes. Insisto, y lo vengo haciendo desde hace años, que me parece importantísimo, ser capaces de resultar atractivos a jóvenes, a mujeres, sobre todo vinos blancos, que algunos están teniendo muchísimo éxito, incluso vinos de baja graduación, y no menciona a nadie, que están teniendo mucho éxito. En fin, hay muchísimos. Pero después vino el COVID, el COVID nos hizo polvo, perdimos muchísimo consumo de forma neta, en cualquier caso, ahora veremos con más detalle, y luego la recuperación del 2021, que sí, está siendo muy buena en el consumo nacional, pero no nos permite llegar todavía a niveles pre-COVID, ¿de acuerdo? Es decir, en el mercado nacional todavía no estamos todo lo bien que nos gustaría y no estamos igual que estábamos antes. ¿Qué ha pasado en el mercado nacional por canales, que es donde se ha notado más la diferencia? Bueno, pues básicamente en el 2020 lo que ocurrió fue que la pérdida en el canal de hostelería fue tan brutal, de aproximadamente unos 3 millones de hectolitros, que por mucho que ganáramos ventas en el canal de alimentación en supermercados, pues no llegamos a compensar. Ganamos 1 millón de hectolitros aproximadamente, pero la caída neta fue de 2 millones. Ojo, esos son los grandes números. Si vamos luego a los casos concretos, veremos aquí, igual que lo vemos en exportaciones, que según donde esté cada uno, hay gente que le ha ido muy bien. Y hay por ahí resultados. Claro, quien vendía en supermercados
en el año 2020 tuvo el mejor año de su vida. Quien era un experto en vender online, en el año 2020, vamos, la crisis, como si le vinieran varias, Dios no lo quiera, pero, en fin, les fue francamente bien. Quienes tenían todas sus ventas concentradas en el canal de la hostelería, en bares y restaurantes, se pegaron un batacazo descomunal. Por cierto, como ya nos ocurrió en el 2010, yo creo que esta vez nos ha sido más leve la cosa porque ya nos ha pillado un poco aprendidos o enseñados, y concentrar todas las ventas en un canal es mala idea, no es bueno. Porque van, hombre, no ocurre todos los años, pero van y te cierran ese canal y tienes un lío. Claro, si yo vendo todo en bares y restaurantes y me cierran los bares y restaurantes, ¿qué hago? Me pongo a llorar o busco alternativas. Pero hay gente a la que le fue razonablemente bien. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que está pasando, por cierto, en el 21? Bueno, pues que las ventas en el canal de alimentación vuelven más o menos a la normalidad, pero la hostelería todavía no se está recuperando al ritmo que nos gustaría. Con relación a las exportaciones, la cosa va como un tiro. Va muy bien. Aquí también me tienen censurado una cosa porque ya no pongo los precios medios españoles, pues dicen que quedan feos, porque es una media, en realidad ahora lo vamos a ver, es una media de cosas diferentes. En realidad lo que vemos aquí es la curva de cómo van las exportaciones en volumen y en valor, y van bastante parejas, lo cual quiere decir que no conseguimos generar más valor que botellas vendemos, Pero bueno, el ritmo de crecimiento en el 21 extraordinario, 11% cerca en el 2021 en valor, 16% en volumen, con lo cual la cosa bastante bien. Pero insisto, cuando hablamos de exportaciones, y cada vez más si hablamos de exportaciones de vino en España, tenemos que hacer al menos dos grandes mundos. El mundo de los vinos envasados, con sus espumosos, el cava, los vinos de licor, los jereces y demás, los vinos de aguja, los tranquilos, incluso el bag-in box, que lo metemos y que ha ido muy bien en algunos casos, lo metemos entre los envasados, y por otra parte el mundo del vino a granel, que claro, a lo tonto, es que son 12,87 millones de hectolitros lo que España vende de granel, comparado con 10 millones de hectolitros que vendemos de vinos envasados. O sea que no es tontería, es una cantidad de volumen enorme. Es más del 54, en torno al 55% de nuestras ventas en volumen. Y sin embargo, donde se hace dinero, donde se gana el dinero, es precisamente, o por lo menos se factura mucho, en los vinos envasados, con más de 2.400 millones de euros, frente a los 471 del granel. Luego hay también vermú, mosto, vinagre, que lo utilizamos todo para meterlo en el panorama completo de lo que son las exportaciones españolas, y todo sumado pues nos lleva a unos 3.000 millones, unos 30 millones de hectolitros, 3.000 millones de litros, y cerca de 3.300 millones de euros. Yendo las cosas razonablemente bien, como digo, el año pasado, con crecimientos y evolución que el año pasado ha sido en exportaciones todavía más radical que en años anteriores. Están pasando, digo que son dos mercados diferentes, el de los envasados por una parte, el del granel por otra, bueno, pues ahora se están diferenciando todavía más. ¿Por qué? Porque en los envasados, y este sería uno de los mensajes que me gustaría dejar y que todos nos concienciemos de ello, en los envasados lo que está ganándonos no es tanto el volumen, que está creciendo un 5% aproximadamente, como el valor. En los vinos envasados sí se está consiguiendo generar más valor, y eso es cosa muy buena, con un crecimiento de los precios medios del 5,4%, que es cosa muy buena. Y sin embargo, en el granel lo que hacemos es vender más litros, pero más barato, que es otra estrategia completamente distinta, ¿de acuerdo? Entonces las dos cosas se están separando mucho. Los envasados bien en euros, el granel bien en litros. Para todos es mejor lo de los euros, sin duda. Ahora bien, no es, las evoluciones son diferentes, efectivamente no podemos en absoluto menospreciar el granel, que es una parte muy importante y lo va a seguir siendo, pero tienen evoluciones radicalmente distintas. Insisto, desde el año 2010-2011, coincidiendo con la eliminación de las ayudas a la destilación, empezamos a exportar muchísimo vino a granel. Esas subidas enormes que vemos en esos años, y luego muy dependientes del tamaño de la cosecha. ¿Se acuerdan lo que decía al principio del equilibrio? Es muy fácil, los años que tenemos cosecha corta, sobre todo en la zona donde se produce más, se exporta poco. Los años que tenemos mucha cosecha, se exporta mucho, ¿vale? Esto es así, y eso hace que sea un mercado complicado, tremendamente complicado de gestionar. Los envasados, por su parte, lo que van es
crecieron bastante, pero están muy estables en volumen. No conseguimos pasar de los 1.000 millones de litros, de los 10 millones de hectolitros. Vale, estamos mejorando nuestras ventas, estamos vendiendo a mejor precio, de acuerdo, pero no conseguimos vender muchas más botellas. Lo cual me lleva a pensar que seguramente uno de nuestros objetivos prioritarios es cómo vendemos más botellas de vinos buenos, que eso es panota, eso es lo difícil. Lo repito, cómo vender más botellas de vinos buenos. Hombre, esto es en lo que están la mayor parte de todas las bodegas y es lo que se está intentando, y es, si lo ven todas las grandes cadenas de distribución, vamos, las redes de distribución de las empresas, es en lo que están, y es el objetivo que perseguimos. Los distintos tipos de producto han evolucionado de forma diferente, no me detendré mucho en ello. Por gráficos, sí podemos ver, los espumosos van francamente bien. El crecimiento se está dando en los vinos tranquilos envasados, y ahora veremos en cuáles de ellos. Los vinos generosos llevan un par de años extraordinariamente buenos. Y el bag-in-box, que aquí ha sido un debate, y lo sigue siendo en algunas zonas de Castilla y León, bastante intenso, mira, esta vez no he sacado, pero tengo una foto preciosa tomada en una gasolinera de Aranda de Duero con una columna enorme de bag-in-box. Pero bueno, o sea, que a verlo lo hay en muchos sitios. Fue la estrella durante la crisis. El que vendía, ya he dicho antes que el que vendía en supermercados se forró durante la crisis. Bueno, pues el que vendía bag-in-box también, porque a la gente le dio por quedarse en casa, beber vino, sobre todo a los suecos y a los noruegos, y el vino que beben lo beben sobre todo en bag-in-box, con lo cual eso les fue extraordinariamente bien. Con respecto a los vinos envasados que veíamos antes, el protagonista sobre todo los vinos con denominación de origen envasados. Esos son los que están experimentando. ¿Se dan cuenta la diferencia entre la línea azul y la línea roja? Eso es generar valor. Eso es conseguir muchos más euros, aunque no venda muchas más botellas. Y eso es lo que se está consiguiendo con nuestros vinos con denominación de origen, y por cierto, particularmente aquí. No hemos sacado todavía los datos, porque lo estábamos haciendo hoy o ayer, creo, pero salieron ayer los datos de febrero de este año, y por curiosidad he preguntado los datos de Castilla y León. ¿Saben cómo están creciendo las exportaciones de Castilla y León en tasa anual a febrero de este año? El dato oficial que da Hacienda, que es más o menos fiable, seguramente, indica un crecimiento de las exportaciones de Castilla y León, que es sobre todo DOP, ¿vale?, de vinos del 31% en euros, que es una barbaridad, y de más del 25% en volumen, que tampoco está nada mal. O sea, es verdaderamente ahí está habiendo una oportunidad de crecimiento extraordinaria. Podrá haber dudas de esto es porque la gente consume más, esto es porque la gente tiene más dinero, porque se han vuelto todos borrachos, ¿por qué será? No lo sabemos. O quizás porque están rellenando stocks que antes se han vaciado durante la pandemia, también puede ser. ¿Vale? Lo vamos a ir viendo con los meses, pero en líneas generales es una cosa que está pasando y que es una extraordinaria oportunidad. Los vinos de la tierra no están creciendo mucho, pero, ya iba otra nota, también de esas para si alguien quiere luego discutirlo, lo que está yendo, por cierto, muy bien también son los vinos varietales. Y como aquí hubo su discusión sobre si DOP, varietal y tal, en exportación los vinos varietales funcionan bastante bien, no tan bien como el DOP, y desde luego son escalas muy diferentes, pero bastante bien. Y los vinos sin indicación geográfica un poquito peor. Por cierto, para comparar precisamente cómo van los IGPs, los varietales y los vinos sin indicación, hago esto. En general, los vinos varietales, desde que se permite su etiquetado, creo que es desde el año 2017, una cosa así, pues le están comiendo el terreno a los vinos de la tierra. ¿Se acuerdan cuando se montó aquí el vino de la tierra de Castilla y León? Me acuerdo como si lo hubiera parido. Bueno, con los varietales ya es un poco menos importante, pero está funcionando y es una alternativa tremendamente interesante también a muchos vinos con denominación de origen. De hecho, por cierto, todas las cosas importantes que está pasando en el sector del vino de los últimos años es que, si lo comprueban, muchas bodegas, y alguno andará por aquí, muchas bodegas lo que tienen son una diversidad de productos bastante amplia. Y tienen sus vinos con denominación de origen, su vino de ribera, su vino de rueda, su vino sin denominación de origen, su vino de baja graduación, en fin, tienen una diversidad de productos. ¿Por qué? Porque distintos productos van evolucionando de forma diferente. ¿A quién le vendemos nuestros vinos y cómo van? Bueno, pues básicamente hacemos esa distinción entre envasados y granel. Los vinos
envasados sobre todo a Reino Unido, Estados Unidos, Alemania, en general España, ¿de acuerdo? Porque son los que más tenemos. En los vinos a granel también hay otro problema. Francia, Alemania, Italia y Portugal, cuatro mercados, Francia, Alemania, Italia y Portugal, suponen el 80% de nuestras ventas de granel. Y como dice también alguna vez algún bodeguero, y alguna vez un poquito cabreado, dice, hombre, estamos haciendo el canelo. O sea, les estamos vendiendo vino a nuestros competidores, por cierto, en función de lo que ellos necesiten cada año. O sea que cuando Italia tiene una mala cosecha, viene y nos compra, como este año pasado, que nos está comprando el doble que el año anterior, y cuando tiene una buena cosecha, si te he visto no me acuerdo. Eso no es bueno, eso no es un buen negocio, ¿vale? Y con Francia pasa algo parecido y demás. Ese es un problema y es un riesgo grave que tenemos, la concentración de ventas de granel, mientras que en el tema de envasados nuestros clientes están mucho más diversificados. ¿Y por qué eso es importante? Por otra cosa que hemos visto también durante la crisis, y es que si ya era importante exportar, y exportando comprobamos que durante la crisis pues se aligeró un poco el malestar y todos los problemas generados por la pandemia, si además exportas a una diversidad de países, te das cuenta, como comentan muchos bodegueros precisamente, que bueno, pues lo que a lo mejor perdías en unos, lo ganabas en otros, con lo cual, si tienes eso, si vendes a varios países, pues unas cosas te pueden compensar las otras. Claro, esto ya es la evolución en el año 2021 y hay muchas diferencias. Reino Unido, por ejemplo, creciendo muy bien. Reino Unido creció muy bien durante la pandemia y sigue creciendo en valor durante el 2021. Estados Unidos se está recuperando extraordinariamente, es el primero o segundo mercado de Castilla y León, con lo cual importante. China se está recuperando otra vez, Bélgica muy bien, ahora vamos a ver por qué, y de repente hay sitios, como algunos me decían, pues Corea del Sur este año está creciendo a más del 30%, que está muy bien. En cuantos más países vendamos, en general, mejor nos va a ir. ¿El problema cuál es? El problema es crecer a costa del precio. Perdón que me ponga un poco pesado con este tema, ya sé que además no es nada fácil lo que estoy diciendo, pero ese es el problema, y eso es algo de lo que yo creo que todos nos tenemos que convencer. No es buen negocio crecer a costa del precio, ya sé que es muy difícil, lo bueno, lo suyo, lo fetén es cuando consigues vender mucho y además a precios más elevados. Ya sé que no es nada fácil, pero no es imposible, y luego lo veremos lo que está pasando a nivel mundial y veremos qué es lo que está ocurriendo. Decíamos que en el contexto mundial, ¿cuál es ese contexto mundial al que van nuestras ventas? Bueno, pues es un contexto de nuevo, un consumo bastante estable a nivel mundial. La gente no está consumiendo mucho más vino en el mundo, ¿vale? Y sin embargo unas producciones tremendamente variables. Por cierto, el protagonista de esas producciones tremendamente variables es España. El que genera esa variabilidad es España. Eso hace también que haya años en los que prácticamente no haya vino y ya tengamos sensación de gran escasez, como fue el 2017 y un poco también el 2021, porque de nuevo ha habido una cosecha casi históricamente corta a nivel mundial, pero bueno, pues y otros años en los que nos salga como decía antes, por las orejas. ¿Qué está pasando con las exportaciones mundiales? Pues algo parecido a lo que he dicho antes que estaba ocurriendo, al menos con los vinos envasados españoles. En líneas generales, esto vemos los datos desde el año 2000 y separamos el valor, el volumen y aquí sí, lo pongo porque los precios medios. El valor ha crecido extraordinariamente. Hubo un bache en el año 2020, sí, hubo una crisis ahí grave, esto qué pena que no pite, pero bueno, que funcionó, pero la recuperación está siendo extraordinaria. Si vemos cómo cambia el dato del 2020 al del 2021, claro, aquí hubo una crisis, pero es que la recuperación, la salida de la crisis está siendo a nivel mundial brutal, enorme, impresionante. ¿Vale? Por cierto, me recuerda, esto es lo que tienen los gráficos, que a veces tiene su gracia. Si uno mira así el histórico y dice, joder, qué parecido a lo que ocurrió en el 2009, en la anterior crisis. Hombre, y ya como a uno le pierde el optimismo, dice, joder, ¿será parecido lo que ocurre en los próximos años? Es decir, porque después del 2009 lo que vinieron fueron 10 años maravillosos, 10 años extraordinarios. Hombre, aquí la recuperación del 21 respecto del 20 también es muy buena. ¿Cómo serán los próximos años? No lo sabemos, lógicamente, pero si se pareciera un poquito a los últimos 10, la cosa pintaría bastante bien. Creciendo mucho en términos de valor en euros, creciendo muy poquito en términos de volumen. No se está exportando mucho más vino, pero sí sustancialmente más caro.
del 2009, de una media mundial de las exportaciones de, ahora me aparto, de 2 euros por litro a superar ya con creces los 3 euros por litro en apenas 10 años. No se está vendiendo, no se está vendiendo mucho más, pero sí se está consiguiendo vender más caro. Luego, insisto, es difícil, pero no es imposible y alguna gente lo está haciendo. Crecimiento en valor, estabilidad en volumen, lo que nos da al final es una palabreja que se utiliza mucho en inglés, que la oirán por ahí en otros sitios, que es premiumización, hacernos más premium, más vinos premium, ¿vale? Esto es lo que está pasando a nivel mundial y lo que podríamos hacer aquí. Ahora bien, lo que decía antes de compararnos, hombre, pues las comparaciones son odiosas, pero claro, nosotros estamos muy contentos porque nos va bien, porque nos estamos acercando otra vez a los 3.000 millones de euros, que está muy bien, y estamos muy contentos. Pero claro, si uno se compara con Francia, pues ya se te cae el ánimo, ¿vale? Es que los encantadores de los franceses han superado los 11.000 millones de euros de facturación. ¿Entienden lo que quiero decir cuando hablo de valor? 11.000 millones de euros. Y por cierto, ¿lo pasaron mal en la pandemia? Sí, pero el 21 están que se salen. Esto es lo malo de compararse. Y los italianos, que son más parecidos a nosotros, lo pasaron no tan mal durante la pandemia y ya han superado los 7.000 millones de euros de facturación. Por cierto, Italia y España exportamos más o menos lo mismo, en volumen, en litros. Ellos facturan 7.000 millones, nosotros facturamos apenas 3.000. ¿Entienden lo que quiero decir con la generación de valor? Dicho de otra forma, la pasta que se puede ganar aquí, si haciendo las cosas... En fin, si comparamos no con el año 2020, que es un poquito abusivo, porque claro, cuando el 2020 cualquiera ganaba, sino con el año 2019, pues Francia le ha ido francamente bien, con un crecimiento del 13%, Italia bastante bien, y nosotros un poquito menos, ¿vale? Esto es lo malo de compararse, pero bueno, no deja de ser interesante. En cuanto a los vinos envasados, también podemos ver la evolución de los distintos, y de nuevo vemos la extraordinaria evolución de franceses e italianos, tanto en valor como en volumen, que bueno, pues en envasados están todos por delante nuestro y los crecimientos son incluso mayores. Con lo cual quiere decir que alguien lo está haciendo, ¿de acuerdo? En cuanto a los mercados, iré muy rápido en esta parte, quien se está recuperando de verdad es Estados Unidos, ¿vale? Reino Unido ya dije que cayó mucho menos, fíjense, cayó muchísimo menos durante la pandemia, pero también se está recuperando. Alemania se mantuvo bastante estable, Canadá es un mercado tremendamente interesante y otros países menores, pues algunos no terminan de levantar cabeza, como China, otros, sin embargo, como Holanda está yendo muy bien, Japón parece que se está recuperando, con lo cual, por cierto, ahí aparece un país que es una cosa rara, estas cosas las digo a veces para coger pistas de cómo vende por ahí la gente, que es el caso de Bélgica. Claro, esto de jugar con las estadísticas tiene su cosita, y de repente ven y digo, ¿pero qué hacen los belgas? Si tampoco producen vino prácticamente. ¿Cómo es posible que hayan podido triplicar, casi cuadruplicar, las ventas de vino desde Bélgica? ¿A quién le venden el vino? Desde Bélgica se está vendiendo muchísimo vino al Reino Unido, curiosamente. ¿Y qué vino están vendiendo? Oiga, pues están vendiendo de todo. Están vendiendo champán, están vendiendo prosecco italiano, están vendiendo las grandes denominaciones de origen francesas, las están vendiendo a través de Bélgica. Hombre, estas cosas que nos dan a veces las estadísticas, las pongo porque dices, algo está pasando ahí. Esto hay que estudiarlo. Es decir, pueden ser distribuidores británicos que están en Bélgica, puede ser casas belgas que están aprovechando, puede ser por cuestiones administrativas derivadas del Brexit, por lo que sea. Pero bueno, cosas que están ocurriendo. Ahora, toda esa buena marcha de las ventas en el mercado mundial con algunos problemillas. Por cierto, hablamos antiguamente, y sobre todo cuando salió lo del COVID, así los muy eruditos hablaban del cisne negro, no sé si lo habrán oído, que se supone que es un acontecimiento inesperado, normalmente malo, pero bueno, pues no tenemos un cisne negro, tenemos una colección de cisnes negros, porque nos está pasando de todo. Entre otras cosas, hemos tenido muchos problemas de suministros, que si las botellas, que si los corchos, que si las cajas, que si los cartones, que si no había los costes. Suministros más o menos se está ya, espero, poniendo en orden. Lo de los costes sigue siendo un problemón y hay una inflación en general, hay costes, incremento de costes en muchísimos suministros y por supuesto en energía. Problemas de logística ha habido muy serios a finales del año pasado que se van también resolviendo. En fin, hay muchos problemas. Y en cuanto a mercados, pues China, estamos todos confiando que se pueda recuperar rápidamente.
Reino Unido, ya no tenemos el Brexit, pero hay cosas que colean del Brexit. Una de las cosas que anunciábamos cuando se dijo lo del Brexit, entre otras cosas porque lo dijeron algunos políticos británicos también, es que, esto no se lo explicaron bien a los ingleses, pero el Brexit iba a tener como consecuencia que subieran los impuestos. Si lo hubieran explicado así de claro, algún político lo dijo y se le escapó, pero es verdad. Y ahora resulta, no sé si lo han escuchado, pero se lo digo por si quieren tomar la pista, que hay un nuevo sistema de impuestos especiales en Reino Unido. Y el nuevo sistema de impuestos especiales en Reino Unido hace una cosa que parece que se vende muy bien, que es cambiar el sistema de los impuestos para bebidas con alcohol en Gran Bretaña. Y si antes teníamos una tasa flat, una tasa estable, fija, para todos los vinos, por ejemplo, entre creo que eran 8,5 y 15 grados, ¿vale? Y luego otra tasa para los vinos de más grado, de 15 grados en adelante, ahora resulta que el impuesto va a ir en función del grado alcohólico de cada botella. Es decir, no va a pagar lo mismo una botella de 14 grados, ojo porque esto puede afectar también a la forma de elaborar vinos, no va a pagar lo mismo una botella de 14 grados, 14 y medio, que una de 11. ¿De acuerdo? El impuesto va a ser completamente distinto. Y eso va a tener unas repercusiones en cómo se venden las cosas, en los precios de las botellas en el mercado y seguramente en cómo produzcamos. Porque a lo que le pega un sablazo, el punto de equilibrio del nuevo sistema está sobre los 11 grados y medio, ¿de acuerdo? Por debajo de los 11 grados y medio, en realidad van a pagar menos impuestos de lo que pagaban antes. Por encima de los 11 grados y medio se va a pagar más impuesto del que se pagaba antes. Pero hablo de en torno a 49,50 céntimos por botella. Perdón, peniques por botella. Es decir, un pastón, ¿vale? ¿Eso quiere decir que debería hacer yo vinos de más baja graduación? Pero entonces, ¿qué hablamos de vinos de calidad? En fin, ahí va a haber un debate muy importante. La cuestión, el ejercicio que hemos hecho, si alguien tiene interés, lo tenemos y lo hemos publicado en la página web, es un ejercicio, bueno, mirando qué tipos de vino vendemos cada uno de los países productores a Reino Unido. En función del tipo de vino que cada uno vendemos, podemos más o menos evaluar cuál es el perjuicio o el beneficio que cada uno vaya a sacar. En líneas generales de este ejercicio lo que vemos es que Italia, una vez más, como lo que le vende es mucho prosecco, mucho espumoso, que va a salir beneficiado, y bastante vino de baja graduación, es el único país que va a pagar en su totalidad menos impuesto en Reino Unido que todos los demás. Les cruje el sistema nuevo, sobre todo a los países del Nuevo Mundo, australianos, chilenos, argentinos y en parte norteamericanos, que tienen vinos, sobre todo tranquilos tintos, de alta graduación, a eso los cruje. Y en el caso de España, pues hemos calculado un impacto de un crecimiento del 5,4% en los impuestos que vamos a tener que pagar, que es mayor que el de franceses, por ejemplo, o alemanes, pero menor que el de chilenos, australianos u otros. ¿De acuerdo? Es un ejercicio que hemos hecho y que es interesante. Otro problema que nos resultará familiar, desgraciadamente, que es el de Rusia. Bueno, hemos hecho un análisis, que también lo tenemos en la página web, analizando no solo lo que le vendemos directamente a Rusia, sino hemos hecho una cosita un poquito más complicada, que es las ventas directas de vino español a Rusia, las ventas indirectas de vino que hacemos a través de, sobre todo, Lituania y Letonia, que se vende mucho vino a Rusia a través de esos mercados, las ventas indirectas, que se venden a través de otros. Claro, de repente, para mi sorpresa, alguien me dijo, bueno, me enteré por algunos distribuidores italianos, algunas bodegas italianas, francesas y alemanas, dicen, no, si la mayor parte del vino que yo, italiano, le vendo a Rusia, es vino tuyo, es vino español. Cosa que se puede hacer legalmente, Entonces, lo que hemos hecho ha sido un cálculo de aproximadamente una estimación. ¿Cuánto del vino español que le mandamos a granel a Italia, a Francia y a Alemania se vende luego a Rusia? Porque eso también nos va a afectar, ¿de acuerdo? Bueno, si sumamos eso, sumamos las ventas de otros tipos de productos y a otros países de la región afectados, como es Ucrania, como es Bielorrusia y otros países, al final lo que nos da es un impacto aproximadamente de unos 91 millones de euros y unos 98 millones de litros. En definitiva, y acabamos ya y nos vamos a tomar algo, un año de producción ajustada en el 2021 con riesgo de elevada. ¿Se acuerdan que en la primavera del pasado año, del 2021, andaba por ahí mucha gente pidiendo destilaciones de crisis? Gracias a Dios luego la cosecha fue bastante más ajustadita y no hubo problema. Pero cuidado con la idea de repetir 2 años de cosechas largas.
Tenemos herramientas para conseguir el equilibrio a nivel nacional, sobre todo produciendo más mosto y más alcohol. Tenemos un riesgo en el uso del agua y un debate sobre el control de la producción y dónde están los problemas. Habría que hacer algo, habría que controlar los rendimientos, habría que decirles algo a estos chicos, en fin, ¿qué hacemos con los rendimientos en las denominaciones de origen? Eso es un problema que está muy extendido en todos sitios. Con respecto al consumo nacional, está al alza, pero todavía no hemos llegado a los niveles del 19, lenta vuelta a la normalidad, mejora en hostelería, pero a ver si también la llegada de los turistas nos anima, incremento de ventas directas y online, que yo creo que eso se va a mantener en gran medida. Estamos haciendo un proyecto para Interprofesional precisamente sobre eso, y mejor comportamiento del vino con denominación de origen en líneas generales, que es lo que al consumidor español más le gusta. Y con respecto a nuestras exportaciones, pues crecimiento desigual, los envasados en valor por una parte, el granel en volumen por otra. El reto, intentar vender más botellas de vinos buenos. Esto es lo difícil, ahí es donde está el reto que tenemos por delante. Y luego, si alguien ya se apunta, yo tengo lanzado la idea desde hace tiempo, ya el reto súper megalítico, que es conseguir vender muchas más botellas de más de 50 euros la botella, que es algo que a España le falta. Sí, pero se puede, no es imposible. Y hay varias bodegas metidas en ese asunto. El reto de la premiumización, es decir, generar valor con lo que hacemos y con lo que vendemos para que se traslade al conjunto de la cadena de producción, gracias, entre otras cosas, a la diversificación de mercados y de líneas de producto. Dentro de un contexto internacional donde hay una muy fuerte recuperación, principalmente en valor, pero si nos comparamos con Francia e Italia por delante, mercados como Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Alemania y otros al alza, y un papel importante de los países distribuidores. El caso de Bélgica, se está recuperando Singapur, se está recuperando Hong Kong, etc. En definitiva, esto salía poco a poco, estamos en la era post-COVID. La era post-COVID, si me preguntan hace 2 meses, hace 3 meses, habríamos dicho que era la época del carpe diem, que esto queda muy bonito y queda muy elegante, en latín quiere decir que vive la vida, pásalo bien, disfruta, felices años 20. Hay bastante de eso, estamos en una época que, con muchos problemas como he dicho, pero hay dinero y ganas de pasarlo bien. Esto matemáticamente es así. Luego, cada cual tendrá su situación particular, pero esas dos cosas existen. Pero llega nuestro amigo Putin y va y la fastidia, ¿vale? Esperemos que la cosa no sea muy duradera, se está generando un sufrimiento terrible y esperemos que los efectos no sean muy grandes. Y salimos, y es la última reflexión que hago, con 2 cosas que a nivel mundial y derivado de la pandemia, yo creo que son 2 cosas que podríamos aprovechar. Los 2 grandes motivaciones, los 2 grandes, en inglés diríamos drivers, que van a dirigir el mundo en los próximos años seguramente es todo lo relacionado con la salud. Ya hemos visto que eso puede ser un problema para el vino y vimos a principios de año las peleas con si el vino causa cáncer o no, en fin, todo eso, pero todo lo relacionado con la salud va a ser una de las motivaciones fundamentales en el mundo ahora mismo. Y la otra gran motivación va a ser la de la sostenibilidad. ¿Vale? Todo lo relacionado con el medio ambiente, la naturaleza, lo natural, etc. Bueno, son 2 elementos, salud y sostenibilidad, en los que yo creo que el vino lo que puede encontrar es una gran oportunidad para su desarrollo. Insisto, me pierde el optimismo, pero creo que podemos aprovechar. Y lo que está ocurriendo en el mundo, lo que está ocurriendo en España y lo que está ocurriendo sobre todo con nuestros competidores nos demuestran que sí se puede aprovechar. Y, en fin, esos son los datos, pero lo dejamos ahí. Muchísimas gracias por todo.